Una de las cosas que más baja una nota de un TFG no es el usar poca estadística o que sea muy sencilla, es usar estadísticas que no tienen sentido. Porque lo que he visto en los estudiantes es que tienden a complicarse de más y que no saben justificar por qué han utilizado una cosa u otra. Así que en este vídeo vamos a ver cómo plantear la parte estadística de un trabajo de fin de grado para que sea clara, técnica y que no tenga cosas innecesarias. Lo primero que tendremos que hacer será plantear la pregunta de investigación. Esta pregunta también puede ser los objetivos, es lo mismo, pero será muy importante que la tengamos muy clara, porque a partir de la pregunta deben salir las pruebas estadísticas. Y es que el principal motivo de las estadísticas de un trabajo es responder a una pregunta de investigación. Por lo tanto, es mejor que hagas un análisis muy básico, muy sencillo, pero que responda a estas preguntas que hacer una técnica compleja que no te lleve a nada, o que responda de más, o que responda a cosas que no estás haciendo en los objetivos. El esquema sería muy sencillo. Primero la pregunta, que quiero saber, después qué variables tenemos para responder a esa pregunta, y luego qué datos tenemos dentro de cada una de estas variables, porque las variables pueden ser las mismas para ti o para mí, pero los datos no tienen por qué ser los mismos. Pueden ser normales, no normales, puedes tener muchos errores faltantes, y eso también va a cambiar el tipo de análisis. Con todo esto ya recopilado, pasaremos a hacer las pruebas, que cambiarán en función de todo esto. Y ya por último, tendremos simplemente que reportar esta información. Pero ¿cómo es una pregunta de investigación? Pues tiene que ser clara, tiene que ser cerrada y responder a estas preguntas, que se analiza, entre quiénes se analiza y cómo se analiza. Por ejemplo, en tu trabajo podría consistir en analizar si existen diferencias en autoestima según niveles de actividad física entre estudiantes universitarios mediante comparación de medias. Como estamos viendo, tenemos el qué, el entre quién y el cómo, todo incluido en esta pregunta. Y con esto de paso ya tendremos la variable dependiente, que será la autoestima. Las variables independientes, que serán los niveles de actividad física y el resto de variables que pongamos para responder a la variable dependiente, e incluso el tipo de muestra, estudiantes universitarios. Por lo tanto, con todo esto claro, ya podemos pasar a lo que son los análisis. Y aquí te dejo 3 bloques importantes que deben aparecer en cualquier análisis de fin de grado. Primero sería la muestra, la N total, cuántos participantes tenemos, ya sean personas, plantas o lo que sean. Tenemos que poner cuántos tenemos. También hay que explicar por qué tenemos esa cantidad, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión. Dentro de estos criterios pueden estar la edad, el género, los grupos. Y también explicar si hay valores perdidos, por qué ocurren y si pueden tratarse. Después esta muestra la tendremos que describir. Los descriptivos simplemente van a ser contar cómo es la muestra. En nuestro caso, ¿qué son? Estudiantes universitarios. Pues qué edad media tienen, qué frecuencia de hombres y mujeres hay, cuál es la edad máxima, cuál es el peso mínimo. Simplemente será contar cómo son nuestros datos para saber desde qué punto partimos. Porque antes de contrastar cualquier hipótesis hay que conocer nuestros datos. Y con estos análisis descriptivos los conoceremos. Y ya podremos pasar a los análisis principales, que son los que van a responder a las preguntas de investigación. ¿Qué análisis haremos? Pues pruebas justificadas, TestStudent, chi cuadrado, la correspondiente a cada uno de nuestros datos, y de ahí sacaremos estadísticos y valores P, que servirán para saber si se cumplen o no ciertas hipótesis. También podremos calcular tamaño de los efectos, si por ejemplo el nivel físico 5 produce una mejora en autoestima de X, pues esto también lo podremos saber en los análisis principales, y todo esto lo interpretaremos para que se conecte con nuestros objetivos, o lo que es lo mismo, cómo responden a la pregunta de investigación. Pero centrándonos un poco más, ¿cuáles serían estas pruebas principales? Pues aquí te dejo las que principalmente vas a utilizar en cualquier TFG, a no ser que estés en la carrera de estadística. Lo normal es que para cualquier otra carrera, ya sea de ciencias o de letras, vayas a tener de sobra con estas. Para hacer relaciones entre dos cuantitativas, correlación de Pearson. Si no hay normalidad, Spearman. Para dos grupos independientes, la TestStudent. O Mann-Whitney si no hay normalidad. Más de dos grupos ANOVA, diferencias entre antes y después, una TestStudent para muestras pareadas. Para dos variables categóricas, un chi cuadrado, y para predicción cuantitativa, una regresión lineal. Aquí tenemos las versiones no paramétricas, las versiones cuando nuestros datos no son normales, pero esta tabla principalmente es todo lo que vas a tener que utilizar. No vayas más allá, a no ser que tu tutor te lo diga, porque no vale la pena. A modo de resumen te lo dejo aquí. Primero tienes que revisar todos los valores faltantes, perdidos, duplicados, luego hacer las revisiones de los supuestos para ver si hay normalidad, homogeneidad de varianzas, independencia, linealidad, cada cosa correspondiente a su prueba, y si hay problemas, es decir, si no se cumplen esos supuestos, pasar a las pruebas no paramétricas. En este vídeo no vamos a ver cómo hacer todos estos supuestos, ni cómo hacer estas pruebas, ni los cálculos de normalidad, ni de nada de eso, porque lo que estamos viendo es un esquema del trabajo de fin de grado. Pero si quieres aprender a hacer todas estas pruebas, te voy a dejar en comentarios una serie de vídeos donde lo vemos en diferentes herramientas. Y una vez ya tenga los resultados, pasamos a esta parte, reportar los resultados. No hay que quedarse con el p-valor y ya está. El p-valor es una medida, nos va a decir si una prueba es significativa o no es significativa, pero no es el único indicador que tenemos que reportar en un trabajo. La mayoría de estudiantes suelen poner el resultado es significativo, lo que indica que hay una relación entre
esto y esto. Pero no suelen ir más allá. En un TFG siempre tienes que poner estos 4 valores: la dirección, la magnitud, la precisión y el p-valor. O lo que es lo mismo decir, hay una relación positiva entre estas dos variables, con un tamaño del efecto de X. Pones también el intervalo de confianza al 95% de este tamaño del efecto y por último el p-valor para indicar que evidentemente esta relación es significativa. Con esto vas a tener toda la información que te pueden llegar a pedir sobre una prueba y además es algo bastante fácil de sacar, no es que tengas que hacer cosas de más. Cuando hagas las propias pruebas lo puedes obtener todo de golpe y dejarlo ahí bien puesto. Para que lo veas de manera más visual puede ser algo así. En una TDStudent ponemos el valor del estadístico T, 3,21, luego el p-valor y luego el efecto. Podríamos incluso añadir el intervalo al 95%. En el resto de pruebas sería exactamente lo mismo. A veces os van a pedir unas cosas, a veces otras. Muchas veces en el reglamento de vuestra universidad pone cuáles tenéis que poner y cuáles no, pero desde luego si tus resultados se parecen a esto, nadie te puede poner ninguna pega. Y ahora que ya tienes todos los resultados, ¿cómo los presentas dentro de tu trabajo? Pues las dos formas principales de presentar nuestros datos van a ser las tablas y los gráficos. Pero hay que tener mucho cuidado porque durante todo el texto que vayamos escribiendo, muchas veces daremos resultados o daremos números concretos, porcentajes, frecuencias, medias. Hay que tener mucho cuidado en no repetir las cosas. Si una media o si un p-valor o si una frecuencia está en una tabla o en un gráfico, ya no debe aparecer en el texto. No hay que repetir los resultados, hay que citarse dentro del propio trabajo. Supongamos que yo he hecho una tabla donde pongo las correlaciones entre todas mis variables. Pues cuando en el texto hable sobre eso, no tengo que volver a poner los números, simplemente diré esta correlación entre esta variable y esta es positiva. Y luego pondré tabla 1 o tabla X para decir que los datos numéricos están ahí y si quieres verlos tienes que ir ahí. De igual manera ocurre con los gráficos. Si ponemos un boxplot donde ya esté la mediana, no hará falta que lo volvamos a poner de manera numérica. También es importante que haya pocas tablas y gráficas. Pocas no significa una y una, significa que hayan las necesarias, porque muchas veces tenemos resultados, tenemos muchas tablas, muchos gráficos que hemos hecho y que al final no aportan nada porque no son significativos, porque no responden a la pregunta de investigación o porque, por cómo hemos diseñado el trabajo, al final no son relevantes. Es mejor no ponerlos. De verdad que si no aporta, no lo pongas. Otra opción es ponerlos en el anexo. Para el resto de resultados, diríjase al anexo A. Y de esta manera, pues te puedes cubrir las espaldas de que no te digan ¿por qué no has comprobado esto? Pues cuando te digan eso, le dices simplemente sí lo he comprobado, pero está en el anexo A porque no era relevante. A modo de resumen te diría, si en la discusión no vas a hablar sobre estos resultados, al anexo o fuera, simplemente. Y también te he querido añadir un pequeño apunte sobre los softwares, sobre cuál utilizar. Yo siempre recomiendo empezar en Excel para dejar la base de datos limpia y preparada para cualquiera de estas aplicaciones, ya que se ve bastante más fácil y es muy visual. Después ya sabéis que utilizamos en este canal siempre que se puede R, porque es el más reproducible, es el más sencillo, aunque sea por código, y es el que mejor se lleva con las inteligencias artificiales. A la hora de pedir código lo hace muy bien. Aunque lo general en las universidades es utilizar SPSS, que es un poco más antiguo. También tienes algún vídeo sobre esto en el canal. Y Jamovi o Hasp, que son muy intuitivos, son muy sencillitos. Sería como estadística para gente que nunca ha tocado la estadística, que también te dejo un vídeo en la descripción. Pero sin duda, si podéis utilizar Excel y R, para mí va a ser la mejor recomendación que os puedo decir. Y ahora, para ir finalizando, vamos a pasar a lo más importante. ¿Qué errores frecuentes hay que evitar? Lo primero de todo es elegir una prueba porque salga significativa, lo cual está totalmente prohibido porque las pruebas tienen que elegirse una vez tengamos los objetivos y la pregunta de investigación. No pueden ir cambiándose conforme ya vayamos analizando los resultados. Lo mismo ocurre con ocultar resultados no significativos. Si bien os he dicho antes que lo que no aporte se vaya fuera, si un resultado no es significativo respondiendo a la pregunta de investigación, no puedes ponerlo fuera porque no aporte nada, porque sí que está aportando, está diciendo esta relación no existe y eso es la respuesta a tu trabajo. Siempre es más bonito que salga una respuesta positiva, pero si es negativa hay que ponerla igual, porque es igual de válida. Luego tenemos otros errores frecuentes como copiar el output directamente del software sin editar, lo cual si es de SPSS no queda tan mal, pero de otros queda horrible. Hacer muchas pruebas sin criterio, como ya hemos dicho, no aporta nada. Si no responde a la pregunta de investigación, no sirve para nada. Y luego también he encontrado trabajos donde no se reporta la N ni los valores perdidos, es como que hay unos datos y a saber de dónde salen. Confundir correlación con causalidad, esto es el principal error que puede haber en las correlaciones, que porque salga significativo pensemos que ya hay una relación de verdad. También utilizar técnicas que no se puedan defender, sobre todo ahora que utilizamos tanta IA, puede ser que la IA te recomiende una prueba que es la mejor para estos datos, pero no tenga en cuenta supuestos o sea algo muy complejo que no vas a poder defender. Y sin duda, si hay un estadístico en tu tribunal, te van a pillar. Y ya por último, no conectar resultados con objetivos, que esto lo he repetido varias veces durante la presentación. Si un resultado no responde a nada, no es un resultado. Así que eso sería todo. Vamos a hacer un resumen muy rápido para que no se nos escape nada. Antes de empezar el trabajo, objetivos claros, variables definidas para esos objetivos, pruebas previstas para esos objetivos y
Y con esto, claro, pasamos a las descriptivas. ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cómo son? ¿Y cómo se pueden tratar? ¿Son normales? ¿No son normales? ¿Tienen homocelasticidad? Todo esto lo comprobamos, para luego elegir los tipos de análisis. Y una vez ejecutados, pasamos a la redacción. Tablas legibles, 2 decimales suele ser lo estándar, pero algunas universidades piden 1. Gráficos que aporten algo de verdad, no repetir datos por repetir. Y siempre interpretación prudente y decir las limitaciones que tenemos. Es un trabajo de fin de grado, no es una tesis ni es una investigación ultra seria. Si hay limitaciones, se dicen y te ahorras muchos problemas en la presentación. En resumen, rigor, claridad y honestidad. No te van a suspender por ser biólogo, enfermero, informático y no ser experto en estadística, porque para eso están los estadísticos. Tú tienes que saber hacer lo básico, justo y necesario para tu trabajo. Así de sencillo. De todas formas, si tienes alguna duda sobre tu trabajo, la puedes dejar en comentarios y estaré encantado de ayudarte. Recuerda revisar toda la documentación que te he dejado en la descripción para tener acceso a todos estos tests, y si quieres ver algo en concreto también lo puedes poner en comentarios. Y recuerda darle me gusta al vídeo y suscribirte si te ha servido, porque ayuda bastante, porque voy a seguir trayendo tutoriales sobre HASP, sobre Jamovi, sobre R, Excel, SPSS y todo lo que se os pueda ocurrir relacionado con el análisis de datos. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.